ocupacionales. Mister, bienvenido a ese espacio. Muchas gracias por la visita. Reiterarles nuevamente a la invitación a todos nuestros televidentes que nos puedan enviar sus preguntas a través del Facebook de Teleamazonas o a través de nuestra página web. Sin más preámbulo, pues empecemos con la temática. Vamos a tratar sobre la ergonomía. Y empecemos por ahí. ¿Qué es la ergonomía? Es importante comentar a los televidentes que la ergonomía es una disciplina que parte de la seguridad y salud ocupacional. La ciencia de la seguridad y salud ocupacional tiene varias disciplinas. La higiene industrial, la seguridad en el trabajo, la ergonomía, la psicosociología laboral, e inclusive se incluye la medicina del trabajo. Entonces, la ergonomía es una disciplina multidisciplinaria que aplica conocimientos de varias profesiones, de varias disciplinas, como el diseño, como la arquitectura, como la medicina en sí, la psicología, inclusive los recursos humanos, que ayudan a generar entornos de trabajo saludables. Se dice que la ergonomía es la ciencia más preventiva de la seguridad y salud laboral, porque se encarga de generar entornos sanos, entornos laborables adecuados desde el diseño. ¿Ok? Entonces, la ergonomía en sí tiene como propósito adecuar los puestos de trabajo, adecuar las líneas de producción, adecuar los espacios de trabajo, los entornos laborales hacia el hombre, ¿sí? Generalmente, las empresas, especialmente las empresas antiguas, las industrias antiguas, generaban sus industrias, sus espacios de trabajo, sin pensar en temas, en características importantes de la persona. Entonces, por eso se generaban a futuro problemas, patologías, trastornos musculoesqueléticos, porque no se generó desde un diseño que puede generar confort hacia la persona. Eso es la ergonomía. Y actualmente tenemos bastante gente que se preocupa de esto porque se han presentado enfermedades. Así es. O sea, de hecho, nosotros como Universidad Internacional SEC acabamos de hacer un estudio, vamos a publicar los resultados en marzo. Es la primera encuesta de condiciones de trabajo y de salud ocupacional, donde la principal dolencia que tienen los trabajadores ecuatorianos es el dolor de espalda, ¿sí? A nivel internacional hay encuestas de la Organización Internacional del Trabajo donde el 70% de las patologías de las enfermedades laborales se reflejan por un mal manejo de la ergonomía, justamente por los factores de riesgos ergonómicos. Perfecto. Entonces, te podría comentar, tenemos los factores de riesgo ergonómico, los que más daño causan a la salud si no se los tienen controlados adecuadamente son los factores de riesgo biomecánicos, donde tenemos todo lo que tiene que ver con la carga postural, ¿no es cierto?, movimientos repetitivos, con la manipulación de cargas, con una inadecuada postura del trabajador, ya sea en oficina o sea en la industria. Perfecto. Hablemos un poquito, en Ecuador, ¿qué tanta importancia se le está prestando a este tema? Lo estamos viendo recientemente, me parece, y no es muy a profundidad. Sí, es importante comentar que el movimiento de seguridad y salud en las industrias, o sea, la preocupación por la salud laboral y el bienestar de los trabajadores empezó hace más o menos unos 12, 10 años en el país, donde se comenzó a generar las primeras normativas. Bueno, si bien es cierto, se comenzó a exigir, digamos, porque tenemos normativas antiguas, tenemos un reglamento de seguridad y salud de los trabajadores que al momento es la ley más significativa en el país, que está vigente desde el año 86. También el Código del Trabajo antiguo, ¿no es cierto?, que tenía más de 50 años y ya generaban normativas sobre el tema, pero nunca se aplicó especialmente en el campo laboral. De pronto algo en las grandes industrias, pero a nivel general realmente empezó este movimiento de preocuparse los empresarios a formar profesionales que generen programas de prevención de riesgos laborales. Empezó recién en el año 2005, 2007 más o menos. Las leyes, bueno, y en estos años realmente ha habido ciertos cambios en las normativas, pero todavía no se llega en el país a generar un marco normativo donde proteja realmente al trabajador. Todavía hay algunos temas que están en el aire todavía. Entonces las empresas todavía cumplen lo mínimo, realmente comienzan a cumplir lo mínimo. Y uno de esos temas es, por ejemplo, los temas del manejo y el cuidado de la prevención ergonómica, porque comienzas a generar cumplimientos legales en cosas básicas como dotar al trabajador de equipo de protección, ¿no es cierto? Que eso es lo último que se debe hacer, porque primero se debe tratar de controlar los riesgos en el origen, ¿no es cierto?
y que sería, por ejemplo, en el tema de ergonomía, hacer un diseño adecuado de la línea de producción o del espacio de trabajo. Eso sería tratar de eliminar el riesgo en el origen. Pero generalmente las industrias, las empresas lo que hacen es dotar al hombre, al trabajador de equipo de protección cuando eso ya no es prevención, sino ya es protección, ya es una medida reactiva. Entonces, ha empezado en estos años, también algo muy importante es participarles que los técnicos de seguridad y salud, los técnicos profesionales recién tenemos una década formando. Nosotros como Universidad Internacional C, de hecho, este año vamos a cumplir 10 años que formamos la Facultad de Seguridad y Salud Ocupacional. Formamos a los primeros ingenieros en seguridad y salud del país y también a profesionales ya especializados en posgrado en seguridad y salud ocupacional. De hecho, nosotros tenemos previsto para este año lanzar una especialidad, un posgrado de especialidad en ergonomía laboral y otro en ingeniería industrial, donde ya vamos a ir especializando a los profesionales en la prevención de riesgos ergonómicos, riesgos higiénicos, riesgos psicosociales. Este es un camino nuevo. Te comento que inclusive recién, por ejemplo, en España, que es un referente en la parte normativa o en la parte técnica nuestra, en España la ley de prevención de riesgos laborales nació en el año 95, comenzó la aplicación en el año 97 y recién hace 3, 4, 5 años recién están especializándose y profundizando en temas de ergonomía o en temas de psicosociología laboral. O sea, es un camino que realmente se ha recorrido, inclusive a nivel de Europa, que son más preventivos que en América, pero nosotros estamos por ese camino, Hay muchas industrias que ya están trabajando en el tema. Se están adaptando. Se están adaptando, comienzan a hacer ya estudios ergonómicos serios. Por ejemplo, se está hablando ahora de la ergonomía participativa, donde no solo el técnico, el responsable de la empresa es el prevencionista especializado en ergonomía, sino se genera a través con los jefes de producción, con los jefes de mantenimiento, se comienza a generar un comité de ergonomía y se comienza a generar formación en el tema para que el trabajador tenga un autocuidado de su salud, ¿no es cierto?, para que a futuro no generen patologías. Por ejemplo, comentarte que las enfermedades ocupacionales, a diferencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales se generan a largo plazo, ¿sí? No es como un accidente de trabajo que se genera de imprevisto, ¿no es cierto? Sucede. Una caída, puede generarse, ¿no es cierto?, un siniestro de incendio, algún tema que es inmediato. En la parte de enfermedad ocupacional se generan las molestias, los síntomas a la exposición a largo plazo. Por ejemplo, tú puedes en riesgos ergonómicos ver que mucha gente termina con lumbalgias, ¿no es cierto? Termina con lumbalgias, que termina con tendinitis, por ejemplo, tendinitis en el manguito rotador, tendinitis en la mano, ¿no es cierto? En el túnel del carpo, por ejemplo, la gente que utiliza mucho tecleado, mouse en la computadora, pero no son síntomas que se presentan inmediato, sino se presentan a un mediano plazo o largo plazo, dependiendo. Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar en la organización, sobre todo es hacer un estudio adecuado y diseñar los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Diseñar los puestos de trabajo, que a veces no se necesita ni siquiera mucha inversión, sino a veces con sentido común, con medidas pequeñas de organización del trabajo, se puede generar muchas medidas preventivas que pueden generar un bienestar al trabajador. Perfecto. Conversemos entonces un poco sobre los tipos de los riesgos ergonómicos que tenemos. Empecemos, por ejemplo, veamos qué tipo de industrias hay en el Ecuador. Perfecto. Bueno, te quería comentar desde este punto de vista que dices de la especialización, diferenciación de riesgos ergonómicos. Por ejemplo, hay dos tipos de riesgos ergonómicos que son desde el punto de vista laboral. Pero los principales que les decía y los que generan graves consecuencias a los trabajadores son los riesgos ergonómicos biomecánicos, donde encuentras, por ejemplo, en la industria de la construcción. ¿No es cierto que estás manipulando cargas? ¿No es cierto? Estás manipulando cargas. Generalmente, inclusive nosotros hemos visto que en la mayoría de empresas constructoras, por ejemplo, o en las industrias que hay levantamiento de pesos, generalmente nunca se respeta ni siquiera el máximo permitido de levantamiento estático, sino que, por ejemplo, te comento que la normativa te dice, dependiendo, ¿no es cierto?, ciertos países, o ciertos género de sexo, ¿no es cierto?, de edad y todo el tema, pero un promedio de más o menos de levantamiento de 20 kilos estático. Pero generalmente hay trabajadores, por ejemplo, que levantan sobre ese peso y están levantando continuamente. Entonces, en un estudio ergonómico tú puedes tener muchas variables donde no solo influye el peso de la carga, sino la distancia de recorrido, ¿no es cierto?, el tipo de agarre,
muchos factores que hacen, que penalizan inclusive, que hace que tú digas que el peso máximo para levantar en esta tarea, es menos, inclusive no necesariamente tiene que llegar a 20 o 22, 23, no, a lo mejor es de 10, de 15, por la frecuencia de levantamiento, por el traslado que tienes que a lo mejor hacerlo vertical o horizontal. Entonces, es muy importante, es bien técnico el tema. Pero, por ejemplo, te decía que en la construcción, en la industria, por ejemplo, en las industrias de transporte, también se genera bastante con el tema de cargas, hay movimientos repetitivos, por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿no es cierto? En la industria alimenticia o en la fabricación de producción en serie, la persona está haciendo movimientos y son por turnos, movimientos repetitivos y son turnos a veces de 8 horas, a veces son de más horas, ¿no es cierto? Y de confección también, de confección, o sea, en todas las industrias generalmente están inmersos los factores de riesgo presentes de movimientos repetitivos, de posturas inadecuadas, de manipulación de cargas, de empuje y arrastre, de aplicación de fuerzas. Entonces, todas esas actividades, esas tareas, si no se tiene controlado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en movimientos repetitivos, tú tienes que generar pausas, ¿no es cierto? Tienes que tener calculado cada cierto tiempo qué tiempo tiene que tener una pausa. ¿No es cierto? Puedes hacer una medida preventiva, rotación de diferentes tareas para que no estés haciendo el mismo movimiento, entonces puedes generar rotación de tareas, de actividades. Entonces, te diré que esos son los principales riesgos que afectan la salud, los riesgos biomecánicos. Tenemos otros riesgos ergonómicos que son un poco, digamos, ambientales, que no te van a generar una enfermedad grave, pero te pueden generar una fatiga al trabajador y no hace que el trabajador sea eficiente, productivo las 8 horas de trabajo. Por ejemplo, te doy ejemplo. Si es que un trabajador está expuesto a una temperatura que no es la adecuada, ¿no es cierto?, a un ruido que no es el adecuado, entonces vienen problemas ya más de disconfort que generan que el trabajador se desconcentre, se siente más fatigado y eso también hace que el trabajador se vuelva más improductivo y eso genera realmente costos hacia la compañía, ¿no es cierto? Entonces, la ergonomía, lo importante de la ergonomía es que es rentable. O sea, la ergonomía, un empresario que utiliza criterios ergonómicos, que genera diseños de trabajo, no solo está preveniendo y buscando el bienestar del trabajador de la salud, sino que también está generando mayor productividad, mayor eficiencia. No, mira, sería en este caso no un gasto, sino una inversión. No, en realidad es una inversión. Hay estudios que se ha generado, por ejemplo, nosotros hemos hecho, en nuestras tesis de grado, de posgrado, hemos hecho intervenciones en industrias donde se ha generado que al hacer un rediseño de la estación de trabajo o de la línea de producción, ¿no es cierto?, la empresa ha incrementado su productividad en un 5%, un 10%. Entonces, porque inclusive lo que haces es, cuando haces tú un estudio ergonómico, inclusive puedes darte cuenta de tareas que son repetitivas desde el punto de vista de producción, de tareas que están duplicadas o que tú puedes generar una asesoría para que elimines un paso, ¿no es cierto?, y generas de paso, eliminas tiempo, ¿no es cierto?, en la entrega del producto, en la confección del producto o en la entrega del servicio, pero también de paso alivias la fatiga del trabajador. Entonces, es muy importante el tema. Perfecto. Conversamos un poco sobre el tema de lo que estamos hablando de la industria. La maquinaria que normalmente traemos acá al Ecuador, o que viene al Ecuador, ¿está enfocado o tomando en cuenta el biotipo de otras personas? No tanto del ecuatoriano, donde tenemos personas un poco de menor estatura y donde las personas necesitan ser adecuadas. ¿Se toma en cuenta ese tipo de detalles a la hora de la ergonomía? Se toma en cuenta, se debe tomar en cuenta. Como te digo, se debe generar una intervención ergonómica en la empresa que inclusive, como te decía, la ergonomía no esté solo presente en el tema de la prevención de la salud, sino desde el punto de vista del diseño de la industria, del diseño de la fábrica, del diseño de la cadena de producción. Y el técnico en ergonomía y la gente encargada de la ingeniería industrial en una empresa debe tener los conceptos ergonómicos, justamente para cuando tú encargues a un proveedor el diseño de una máquina, ¿no es cierto?, tú veas que cumpla con esas modificaciones que son en base a nuestra realidad nacional. De hecho, por ejemplo, una de las técnicas que están dentro de la ergonomía es la antropometría, que es justamente el estudio de las medidas del cuerpo humano. Entonces, en las empresas se tienen que hacer estudios antropométricos para definir, por ejemplo, cuáles
cuáles son los promedios, ¿no es cierto?, de las medidas de los trabajadores de la industria. Y en base a eso, encargar el diseño de tu máquina. O sea, ahora se puede generar eso. Estamos pensando que a lo mejor hace 20, 30 años era imposible hablar de esto, pero ahora se puede generar que se te hagan estos ajustes, ¿no es cierto? Y si es que ya son, por ejemplo, máquinas estándares a nivel internacional, pero tú puedes generar, haciendo un estudio, ayudas. Tú puedes generar ayudas mecánicas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo en oficina. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una estatura pequeña en el espacio de trabajo en una oficina, ¿qué ayudas se le puede? Se le puede ayudar un reposapiés, ¿no es cierto? Entonces, si bien la persona no alcanza a topar sus pies con el piso, pero el técnico de prevención de la compañía tiene que darse cuenta, hacer esos estudios, quienes necesitan de pronto un apoyapiés. Entonces, que el trabajador ya va a tener dónde tener el apoyo y hacer el descanso necesario para, ¿no es cierto? Y así se puede generar diferentes tipos de ayudas con accesorios para ayudar al trabajador a alcanzar. La misma silla inclusive, ¿no? Que tenga la facilidad de subir y bajar. Exacto. O sea, ahora ya está determinado, inclusive en el mercado ya se encuentran, por ejemplo, la estación de trabajo y los accesorios como una silla que tengan esos requisitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una silla, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener para autorregular su altura, ¿no es cierto? Que tenga un buen apoyo en la espalda, que tenga apoyabrazos, le puedes apoyar al trabajador con un atril para documentos. O sea, ahora en el mercado ya se encuentra, hay mucha industria en este tema que ha entrado ya en el país, donde te generan esos accesorios para que los trabajadores puedan sentirse más cómodos, ¿no es cierto? A la ergonomía, como te decía, tiene el propósito de adaptar el trabajo al hombre, pero también la ciencia del confort. O sea, tratar que el trabajo sea lo más confortable posible. El recurso humano es el recurso más importante de la organización y para que el trabajador te rinda al máximo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de productividad de la empresa, tiene que tener las mejores condiciones de trabajo. Y obviamente evitas también que el trabajador se enferme a futuro y vas a tener una relación adecuada. Y evitas a futuro una posible gasto por indemnización, ¿no es cierto?, que tengas que hacer el trabajador. Un costo, por ejemplo, cuando un trabajador está enfermo por problemas, digamos desde el punto de vista ergonómico, que tiene un problema de espalda o una lumbalgia, mínimo tiene que alejarse a descansar algunos días en el año. Entonces esos son costos que el empresario tiene que mejor invertir en un buen espacio de trabajo que después de estar teniendo el costo del ausentismo laboral, contratando un reemplazo laboral, el costo a lo mejor a futuro de una lesión que pueda generar en conflictos laborales. Perfecto. Conversemos un poco sobre ese tema. ¿Cuáles son los principales problemas que se pueden generar de este tipo de riesgos ergonómicos? Como te decía, las principales lesiones, patologías que se generan son los trastornos musculoesqueléticos, ¿no es cierto? Te decía que en nuestra encuesta que acabamos de hacer, el principal dolor, la principal lesión que siente el trabajador es el dolor de espalda. Entonces, ¿qué tiene eso como una consecuencia? Una futura lumbalgia, ¿no es cierto? Y puede llegar inclusive hasta el punto de una hernia discal, que el momento que tú tienes, inclusive haces una intervención, una operación quirúrgica a un trabajador por hernia discal, inclusive ya no queda el trabajador al 100%, ¿no es cierto? Tú tienes que después hacerle una valoración funcional al trabajador, si es que ha recuperado toda su elasticidad, se ha recuperado toda su salud y puede volver al sitio de trabajo, si no a lo mejor te toca reubicarle en otro puesto de trabajo. Tenemos las lesiones de cuello, las lesiones de brazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los obreros. Hay una lesión que se llama la epicondilitis, que se le conoce en el error como el síndrome del tenista, ¿no es cierto? Porque le afecta a todo lo que es lesiones del codo. Por ejemplo, los carpinteros, que tienen que estar serruchando, o tienes un obrero que tiene que estar atornillando, entonces llegan a tener lesiones del codo, ¿no es cierto? El codo de tenista. Y te digo, o sea, inclusive a personas que son oficinistas llegan a tener tendinitis, ¿no? Tendinitis del brazo, del manguito rotador, bursitis, todos esos temas, solo por malas posturas, inclusive sin estar haciendo fuerzas excesivas, ¿no es cierto? Por estar malas posturas durante 10, 15 años de trabajo, más asociado al estrés laboral, eso te genera también que tengas estos tipos de enfermedades ocupacionales. La tendinitis, por ejemplo, es una que afecta actualmente a la gente, sobre todo a los oficinistas. Claro, por ejemplo, es típico, ¿no es cierto? Como hablábamos, la tendinitis de aquí del túnel del carpo, por ejemplo. Entonces, es porque las personas están constantemente
digitando de una manera que no es adecuada, no está en una buena postura, un mal manejo de un ratón, de un mouse, ¿no es cierto? Entonces, y a lo mejor no generan también, la compañía no tiene un programa de pausas activas. Entonces, por ejemplo, un trabajador debe mínimo de oficina y de industria sobre todo, debe tener al menos cada 2 horas una pausa de 5 a 10 minutos. Por ejemplo, en los oficinistas se aplica una pausa activa, ¿no es cierto? Que comience a hacer ejercicios de calentamiento, aflojar los músculos y todo para evitar este problema. Por ejemplo, en la industria es el contrario. Un obrero que está todo el día haciendo un movimiento repetitivo, él tiene que generar una pausa mejor de descanso, ¿sí? Dejarle que descanse. Entonces, a veces también, por ejemplo, yo he visto en empresas que a los obreros les hacen pausas activas cuando es más perjudicial porque ellos ya están fatigados, el músculo está fatigado por las 2, 3 horas del turno y comienzan a hacerles los movimientos repetitivos más graves en una pausa activa. Entonces, hay que saber técnicamente cuál es la pausa y si es que es activa o pasiva, dependiendo del puesto de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es importantísimo porque a la larga genera muchos costos para la organización y sobre todo la salud de los trabajadores se va perdiendo poco a poco. Aparte de los dolores de espalda que dice la tendinitis, el codo de tenista, ¿qué otra enfermedad se puede generar? Bueno, o es de las más comunes en todo caso. Sí, como te digo, de las más comunes también tienes, por ejemplo, puedes generar riesgos asociados que te digo que van al estrés laboral, inclusive de la tarea, puedes generar problemas de depresiones, estrés, porque un trabajador que está expuesto a una condición de trabajo que no es la adecuada también comienza a generar esos problemas, ¿no es cierto? Comienzas a generar, digamos, es que no tienes un adecuado confort ambiental, puedes generar problemas también de cefaleas, dolores de cabeza. Fíjate que un trabajador está en un entorno, en una empresa donde tiene un ruido. Si bien es cierto, ese ruido no le va a generar una discapacidad auditiva, pero después de estar 8 horas expuestos a un ruido adecuado, genera problemas de cabeza, dolores de cabeza, gastritis, muchos problemas que puede generarse. Estamos nosotros aquí en el Ecuador en la capacidad de readecuar todos los entornos del trabajo para una mejor calidad. Sí, o sea, yo creo que es difícil. Por ejemplo, a una empresa que tiene ya la planta 20, 30 años, 50 años, que anteriormente no había estos principios, estos conceptos ergonómicos, decir, destruyamos, desarmemos la línea de producción y armemos otro espacio de trabajo, es complicado. Pero sí se pueden generar tareas, actividades preventivas que se puede ayudar, ¿no es cierto? Como te decía, se puede ayudar muchas ayudas mecánicas, ¿sí? Se puede incorporar ayudas mecánicas, se puede incorporar rotación de tareas, se puede accesorios donde puede generar el mayor confort. En lo posible se podría hacer, pero, por ejemplo, es responsabilidad de las nuevas industrias, de los nuevos edificios, de las nuevas oficinas que se van creando, que ya se cree con principios ergonómicos de diseño de puestos de trabajo. Eso es importantísimo. Por ejemplo, estos nuevos espacios de trabajo que son todos un solo ambiente, ayudan también para mejorar el entorno laboral y la salud de las personas. Si es que son bien diseñados, obviamente. Yo he visto, yo me acuerdo hace algunos años, ¿se acuerdan, televidentes de ustedes, que llegó la moda minimalista, ¿no es cierto?, de muebles minimalistas. Entonces yo me acuerdo una gran empresa que yo visité y eran unos muebles preciosos, pero las medidas de los muebles hacían que a los 15 días de recién haberse pasado a las nuevas oficinas, los trabajadores estaban todos con dolor de espalda. Porque a veces lo que se hace es instalar el mobiliario de la oficina desde un punto de vista más estético que más desde un punto de vista ergonómico, ¿no es cierto? Entonces, todo depende. O sea, tú puedes generar entornos nuevos de trabajo abiertos, ¿no es cierto?, para generar mayor comunicación, pero todo depende si es que esos espacios de trabajo están diseñados con los principios ergonómicos adecuados. ¿Tenemos un estimado de cuánto cuesta? Pongámoslo lo más sencillo, por ejemplo, un puesto de trabajo de una empresa que hay que renovar. Por puesto de trabajo, ¿cuánto más o menos cuesta el estudio, renovarle todo el mobiliario, que esté te digo, realmente adecuado? No, es difícil que te comente porque, de hecho, o sea, si es que, por ejemplo, una silla, una silla ergonómica adecuada, o sea, tú puedes encontrar una buena silla que cumpla estándares, a lo mejor desde $150, pero hay sillas inclusive hasta $900, ¿no es cierto? Entonces, depende,
el espacio de trabajo ya que vayas a ejecutar. Pero yo creo que esa no es una inversión muy alta, ¿sabes? O sea, tú puedes encontrar proveedores de todo tipo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que primero hagas esa identificación, hagas un estudio ergonómico donde tú puedes decir, ok, y tú generar un plan, o sea, porque no necesitas cambiar de la noche a la mañana todo. Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando las empresas cada 2 años, cada 3 años van renovando su equipo de computación, ¿no es cierto? Sus ordenadores. Entonces, por ejemplo, antes, ¿qué pasaba? Tú tenías los ordenadores que tenías toda un CPU grande, y encima ponías la pantalla, que ese CPU casi te quitaba todo el plano de trabajo, todo el espacio. Entonces, a veces, por ejemplo, te ocupaba todo tu escritorio y uno no tenía, para escribir, no tenía el apoyo. Entonces, por ejemplo, ahora tú encuentras CPUs planos, por ejemplo, o computadores que ya están incluidos inclusive con el CPU dentro de la pantalla. Entonces, ya vas retomando, vas recambiando y tú ya te puedes quedar libre del espacio de trabajo para tener un buen apoyo de la mano, por ejemplo. Entonces, todos esos programas, esas planificación, las empresas pueden ir a hacer poco a poco, priorizando. O sea, primero, ¿cuáles son los principales riesgos y los principales puestos donde hay mayor riesgo? Y para eso que te digo, para hacer mayor riesgo tienes que cuantificar, entonces tienes que hacer un estudio ergonómico. Entonces tú puedes decir, a ver, en este puesto de trabajo el riesgo es alto, ¿sí? El riesgo es alto. ¿Por qué? Porque tiene esta puntuación que te penaliza y te dice que si es que tú no haces una intervención al corto o al mediano plazo, esos trabajadores van a estar enfermos, van a tener trastornos musculoesqueléticos de aquí a unos 5 o 7 años. Entonces, pero de pronto en otros puestos de trabajo el riesgo es bajo. Entonces, con ese estudio tú puedes hacer una planificación adecuada y como te decía, vas cambiando tus ordenadores, poco a poco vas cambiando las sillas, vas cambiando los escritorios, si es que hay que cambiar las estaciones de trabajo, pero no es una inversión que tiene que ser de un día para el otro, ¿no es cierto?, que asuste al empresario, sino que tiene que ser un proceso como parte del plan de prevención. Y recordemos que el tema también es que el trabajador se sienta a gusto en su entorno de trabajo, ¿no es cierto? O sea, pues, si el trabajador siente que el empresario, su gerente, está preocupado porque el trabajador esté en un mejor entorno de trabajo, que tenga adecuadas condiciones, entonces va a ser más eficiente y productivo. Entonces, desde el punto de vista empresarial, tanto la ergonomía como la seguridad y salud ocupacional son rentables, ¿no? Perfecto. Finalmente, como ya para ir terminando un poco, Claro que sí. ¿cuáles son las recomendaciones que más bien ahora del otro lado? Ya no como empresario que tengo que adecuar todo el espacio, sino como la persona, como trabajador. ¿Qué es lo que yo tengo que ver y estar preocupado por mi salud? Eso es importante, por ejemplo. Las empresas tienen que generar programas, pero también tiene que participar activamente el trabajador. Por ejemplo, en las empresas, ¿qué hacen? Las empresas, por normativa, tienen que generar los comités de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? Que esos comités de seguridad y salud ocupacional que están integrados por trabajadores no sean solo de papel, ¿no es cierto?, solo para cumplir con un requisito del Ministerio del Trabajo, sino que sean espacios donde se puede generar programas, por ejemplo, un programa de inspecciones, ¿no es cierto? Puede ser un programa de inspecciones donde una vez al mes la gente del comité con los otros trabajadores de la empresa haga una inspección de condiciones de trabajo que no estén seguras o de condiciones de trabajo desde el punto ergonómico que no sean de las mejores, que generen el mayor confort. Entonces, ¿qué más? Las capacitaciones, ¿no es cierto? Las capacitaciones, tomarlas a conciencia. El trabajador, por ejemplo, las empresas lo que hacen a veces son cursos de posturas adecuadas. Pero a lo mejor el trabajador está bien, pero regresa a los 2 o 3 días y la costumbre le hace que adopte una mala costumbre, porque eso pasa. Tú puedes generarle a un trabajador, darle una silla adecuada, un puesto de trabajo adecuado, pero si el trabajador adopta una mala postura de trabajo, porque ya tiene un hábito, ¿no es cierto?, generado a lo largo de los años, también de nada le va a ayudar que le des una silla ergonómica si el trabajador toma una mala postura. ¿Y cómo se logra que el trabajador se dé cuenta de que está mal? Con capacitación, con formación. Los seres humanos somos seres humanos de hábitos, de costumbres. Entonces, toca educar al trabajador, toca romper. Y sobre todo, ¿cómo logra hacer concientizando, ¿no es cierto?, al trabajador, haciéndole ver las consecuencias que tendría futuro en su salud. La mayoría de la fuerza de trabajadores somos jóvenes, ¿no es cierto? La mayor fuerza trabajadora, según otros estudios, está entre los 30 y 40 años. Pero ¿qué pasa al trabajador después, a los 50, 60 años, a lo que esté a punto de jubilarse? ¿Sí? A lo mejor lo poco o mucho que reciba de su jubilación le va a tener que
Que invertir en que salud, invertir en salud, en medicación y todo el tema por eso. Entonces, algo que le falta al país es el tema de cultura, ¿no es cierto? Pero se va generando poco a poco. Yo creo que los esfuerzos que se ha hecho a lo largo de estos 10 años, si bien es cierto, no han sido muchos, pero ya hay empresas que ya han ido generando, hay muchas empresas, no solo multinacionales, sino nacionales, que ya tienen un adecuado manejo de la prevención de riesgos laborales y sobre todo también el tema ergonómico. Pero toca estar educando al trabajador, formando al trabajador y desde el punto de vista motivacional, porque a veces un trabajador, cuando tú le sancionas, cuando tú le reprendes, lo toma a mala manera, pero hay organizaciones que generan este punto de formaciones desde un punto de vista positivo. Entonces, eso es, yo creo que el trabajador es un activo importante, un actor importante en su salud, en la prevención de su salud, y tiene que adoptar desde el punto de vista ergonómico las mejores posturas de trabajo, informar a su supervisor cuando ve que las condiciones no son las adecuadas. ¿Y quién más conoce el trabajo que el propio trabajador? El propio trabajador es quien le puede indicar al jefe, ¿sabe qué? Podemos hacer esto de una mejor manera. ¿Por qué no generar un comité de ideas, de lluvia de ideas, donde puede decir, ¿qué podemos hacer? Esto decía, en los comités de ergonomía que se está haciendo, de ergonomía participativa, se genera lluvia de ideas entre los trabajadores. ¿Cómo podemos mejorar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer nuestro espacio de trabajo para que sea más confortable y evitar peligros ergonómicos a largo plazo? Perfecto. Creo que eso ha sido bastante amplia la explicación sobre el tema ergonómico. Así que les agradecemos a ustedes por haber estado con nuestra compañía. El magíster Pablo Susnavas, muchas gracias también por su presencia. Con gusto. Estaremos conversando nuevamente de algún tema de salud próximamente, el próximo martes, en Salud en Línea. Así que, hasta luego. Ok, listo.